estamos para encontrarnos. Aquí estamos buscando. Bienvenidos a este programa Jóvenes del Cenáculo TV. Continuamos con las entrevistas realizadas a invitados especiales a este cuarto Congreso de Logoterapia realizado en Bogotá. El psicoterapeuta peruano Alejandro Khaled nos habla de la importancia del diálogo como oportunidad para encontrarme con otro, para descubrir en él aspectos que tenía escondidos en mí mismo. Nos muestra que este encuentro es determinante a la hora de desarrollarme como individuo y también como persona comunitaria. Bienvenidos a esta entrevista con el psicólogo terapeuta Alejandro Salomón de Perú. Él viene a un congreso de logoterapia aquí en Colombia y nos desea hablar acerca de la importancia del diálogo en este caso socrático entre las personas. Gracias, Salomón, por participar y permitirnos hacer esta entrevista. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de poder llegar un poco a los jóvenes con este tema que es tan importante. Básicamente, ¿por qué el diálogo o para qué el diálogo? Me acuerdo de una joven, una adolescente que recién entraba a la universidad y me preguntaba: Alejandro, ¿por qué los psicólogos son buenos ayudando a las otras personas, pero no son buenos ayudándose a sí mismos? Entonces, es una pregunta que en todo el mundo creo que se da esa pregunta. Entonces yo le digo, es por la misma razón, básicamente, que tú puedes como que aconsejar a tus amigas, buscar que ayudar a tus amigas o a tus amigos, pero se te complica contigo misma y necesitas de un otro, necesitas de un tú, de un otro, de alguien que no seas tú misma para que pueda ayudarte a través de un encuentro, de un vínculo y de un diálogo a poder encontrar, captar en ti y en tu vida lo que tú no estás captando por algún motivo. Entonces ella me miró y me dijo, no es porque usted sea psicólogo, no, es a todos necesitamos de un otro. Entonces ahí se fundamenta, a mi entender, la noción del diálogo como parte de un vínculo terapéutico, ¿no? Del punto, del supuesto, de la idea fundamental de que yo mismo no me puedo ver en todo aspecto, sino sería como de alguna forma como que completo prácticamente. Necesito de ti para que tú me puedas también ayudar a encontrar algo en mí a través del diálogo, a través de preguntas, a través de descripciones, a través de señalamientos, de cosas, de aspectos que a veces yo mismo no veo y estoy cegado. Y eso es terapéutico. Entonces Sócrates era un filósofo, pues ustedes saben, y él no era un psicoterapeuta. Él incluso sienta bases para la pedagogía, al igual que para la psicoterapia. Pero lo que él decía era, mi madre es una partera porque ayuda a dar a luz hombres, seres humanos al mundo. Yo también soy un partero, decía Sócrates. Yo ayudo a dar a luz la verdad de la persona. Yo ayudo a dar a luz ideas, yo ayudo a dar a luz sentires, todo aquello que tenga que ver con la propia persona y que de alguna forma estaba velado, que la persona no podía captar. Por eso es que Sócrates dialogaba con sus conciudadanos de Grecia respecto a las ideas que ellos creían que eran verdades fijas. Y no todas las verdades ayudan al crecimiento, ¿no? Y a encontrar sentido a la vida. Entonces él lograba señalar a través de preguntas, cuestionamientos, confrontaciones, que sus ideas o lo que ellos consideraban que eran verdades eran relativas realmente y podían encontrar una amplitud de posibilidades de ser. Lo que a muchos de sus conciudadanos les generaba un temor, una angustia y se le escapaban a Sócrates, ¿no? Es muy famoso eso de que se terminaban yendo de Sócrates porque Sócrates los confrontaba tanto y los ponía en jaque con lo que ellos creían que era y la posibilidad del cambio asusta siempre. Entonces ahí se generaba el escape. Entonces Sócrates, él no es un psicoterapeuta, pero él con su estilo
con su estilo dialogal, respetuoso, confrontador también, afectuoso también, inspira a Viktor Frankl, que es el padre o el que, digamos, crea este enfoque terapéutico que es la logoterapia, ¿no? Este enfoque psicoterapéutico y este estilo de vida también que es la logoterapia, ¿no? Y que se aplica a diversos campos del quehacer humano, la educación, el servicio social. Pero bueno, como psicoterapia, este diálogo socrático, que no es de Sócrates, Frankl lo coge ese estilo, coge esa forma de tratar de llegar, de encontrarte con el otro, y se inspira para un diálogo que busque desplegar los recursos de la persona, del otro, que estaba cegado a sí mismo. Y en los recursos que Frankl llama los recursos del espíritu humano, ¿no? Que son básicamente el autodistanciamiento o la capacidad de poder verme a mí mismo en situación para poder reconocerme, comprenderme, conocerme, monitorearme y autorregularme también, ¿no? Tomar las riendas de mi propia vida. Y la autotrascendencia, que según Frankl es la capacidad de poder ir más allá de mí, al encuentro de los valores que hay fuera de mí. Yo también soy valioso por mi dignidad como que yo soy, pero también en mi mundo, afuera de mí, está lleno de valores y sentido. Entonces la autotrascendencia es ir más allá de mí, salir de mi máscara, de mi armadura, coraza, que uso para cuidarme, pero me arriesgo y salgo al mundo. Eso es autotrascenderme. Me encuentro con otros seres humanos, en una labor, en un servicio, en una ayuda, en algo que me inspire, una entrega, ¿no? Entonces, Frankl, con este diálogo socrático, lo que va a conseguir es desplegar estas dos capacidades en sus diversas manifestaciones en las personas, a través de este diálogo socrático, a través de este encuentro. El diálogo socrático no solamente es que vamos a conversar, es una forma de aproximarme a ti, es una forma de encontrarnos. Y en la medida en que yo como terapeuta soy genuino, trato de ser lo más fluyo en lo auténtico, con todo lo que en ese momento se me presente realmente, y me entrego a ti como paciente, como cliente, como consultante, como persona que llega al consultorio. Entonces se va generando ese vínculo de confianza y de apertura. Y en la medida en que yo me abro, también eso va contagiándote a ti a arriesgarte y a irte abriendo y mostrándote al mundo, que en ese momento yo soy parte del mundo, en el consultorio, ¿no? O en el taller, en grupo. Entonces mira cómo a través de este encuentro y este vínculo, que implica una actitud, que implica un proceso, un cómo preguntar, un cómo señalar, qué preguntar, cuándo hacerlo, de qué forma. Hay momentos del diálogo socrático. Hay un momento en que al comienzo de la relación terapéutica voy a ser ignorante de lo que a ti te ocurre, porque es verdad, pues yo no sé lo que a ti te pasa, te voy a empezar a preguntar ingenuamente, no sé de esto, háblame de esto, ¿cómo es que te pasa esto? ¿Con qué tiene que ver esto que te pasa? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué significa esto para ti? No sé de ti. Entonces me vas a empezar a contestar, a responder. Y cuando eso pasa, ¿qué es lo que sientes? Y me vas a responder y eso va a ayudarte también a tomar más conciencia de ti, que es esa autocomprensión. Luego llega un momento que es el momento de la mayéutica, donde se trabaja un poco más incisivamente. Ya hay confianza entre tú y yo, ya hay un vínculo, ya hay un encuentro. Entonces ahí yo ya soy un poco más confrontador. ¿Y para qué es que haces eso? ¿Qué es lo que evitas cuando haces esto? Cuando me levantas la voz, la verdad que siento miedo. Me pregunto y te pregunto, ¿para qué lo haces? ¿Qué me quieres hacer sentir? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿A qué te arriesgas? ¿Tiene sentido todo esto para ti? ¿O hay alguna parte de ti desde donde tú sientes que este modo de ser tuyo no tiene sentido, que no te aporta, no estás contento, no estás pleno? Entonces tú vas a sentir como que una angustia porque las preguntas son un poco más incisivas. Es el arte mayéutico, decía Sócrates, de ayudar y a dar a luz. Todo parto es doloroso. Bueno, las cesáreas, no, pero todo parto natural es doloroso. Un dolor consentido, ¿no? De dar a luz mi verdad también es doloroso. Pero este otro que me acompaña, que me está ayudando, ya está todo esto en una atmósfera amorosa, de confianza,
de apertura. Este se ha abierto conmigo. Bueno, está buscando no entrar en mí, sino me está invitando a salir, que es diferente. A diferencia de otros enfoques terapéuticos que tratan de entrar en tu mundo, no, yo te invito a salir a tu propio mundo. Y en ese momento yo soy parte de tu propio mundo. Algo te pasa que no quieres salir. Y si no sales a tu mundo, a tu vida, no vas a encontrarle sentido jamás. Solo puedes encontrar sentido a tu vida en tu vida, pues no metido dentro de ti. Entonces, mira cuán hermoso es este diálogo socrático realmente. Y que Frankl lo desarrolla y él es el que hace gala en la logoterapia como psicoterapia del diálogo socrático. Pero también ha influido en otros enfoques humanistas y existenciales. Mucho se maneja con diálogo socrático, incluso enfoques cognitivos también trabajan diálogo socrático. Pero el que practica, el que trabajamos con logoterapia, está orientado a ese despliegue de libertad. No está orientado a la enfermedad, sino a la persona. Está orientado a que cada uno pueda conectarse con su lado, con su autenticidad y asuma la responsabilidad de su vida. Y así le va a encontrar sentido en esa valentía, en ese coraje de ser, de vivir. Y que pueda también precisamente abrirse al mundo y captar todo eso de valioso que hay ahí y que de repente no está captando, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, esto es importantísimo porque es un tránsito entre la niñez a la adultez, donde se pierden, hay la sensación de perder muchas cosas, muchos duelos hay, pero también se abre un gran campo de posibilidades, que muchas veces el joven no lo distingue, más siente los cambios y vislumbra ahí adelante en su horizonte, en su proyecto, lo que puede llegar a ser. Por eso es tan importante un trabajo vocacional que implique sentido de vida, propósito. ¿A qué apunto? ¿Cuál es mi misión personal? Eso está con la vocación, por ejemplo, y los jóvenes hay que trabajar mucho eso. Alejandro, con esto que usted menciona, me hace pensar también en que esta relación, esta autenticidad en la relación, también se puede ver no solamente en el ámbito terapéutico y relación paciente-terapeuta, sino en el ámbito cotidiano, en la familia, en la relación de los padres con los hijos, en la relación de amistad, en la relación de pareja. Seguramente se puede aplicar esto que usted nos cuenta de la importancia de la comunicación y de la palabra en esos ámbitos, creería yo. Gracias. Totalmente. El contexto terapéutico es el momento de la sesión terapéutica, por ejemplo, es una parte de la vida de la persona, no es un momento ajeno a su existencia. Es como que en el consultorio esta persona va a poner de manifiesto su modo de ser. Entonces, lo que trabajemos en la sesión va a manifestarse también como cambios en su vida cotidiana. Ahora, no es necesario muchas veces pues, ir a un proceso, recurrir a un proceso terapéutico. Hay personas que viven su vida de esa forma, ¿no? La viven siendo directos, la viven siendo genuinos, pero es imposible una autenticidad completa. ¿Por qué? Porque siempre estoy conociéndome. La autenticidad completa tendría que ver con conocerme ya todo, y eso es imposible. Solamente me completo el día en que me muero. Entonces siempre tengo la posibilidad entonces siempre habrá algo de inautenticidad en mí. Pero ese diálogo, como diría Jaspers, ¿no? Esa comunicación existencial que implica esa transparencia, ¿no? Es que tú vas a verme a mí a través de mi personalidad, no te vas a encontrar con una fachada y por dentro soy otro. Entonces eso es lo que hay que lograr. Pero bueno, es importante el trabajo por eso en prevención, ¿no? Trabajar con los jóvenes, también con los padres, por ejemplo, con los niños también, en el tema de la comunicación, en el tema de la asertividad, en el tema de la empatía, ¿no? Y acá señalo el tema de la trascendencia de Frankl. El hecho de ser empático es también captarte a ti como alguien que también pues, puede sentirse mal, puede sufrir con algo que incluso pueda tener que ver conmigo, ¿no? Entonces voy a cuidar también un poco mis actos, ¿no? Entonces esa empatía, ese también sentir un poco, resonar con lo que a ti te ocurre, esos son aspectos que hay que trabajar de todas maneras y que van a facilitar que las relaciones se conviertan más en vínculos, ¿no? No solamente en relaciones, sino en vínculos. Alejandro, muchas gracias por esta invitación que nos da
a cuidar nuestra comunicación y nuestro lenguaje cotidiano, a intentar ser poco a poco más auténticos, más empáticos con los demás y a tener un cuidado por nuestro espíritu y por el espíritu de las personas que también están en contacto con nosotros. Gracias por esa, repito, invitación y ojalá que cada uno en los niveles en los cuales se encuentra pueda buscar espacios y encontrar respuestas en últimas a la pregunta por su sentido de vida, en últimas a la pregunta por ¿para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? Gracias, Alejandro. Muchas gracias. El doctor Efrén Martínez, psicoterapeuta colombiano, nos muestra que hay dos aspectos importantes dentro de la logoterapia. Uno es la espiritualidad y el segundo es el sentido de vida. Este sentido de vida permite que la persona pueda adquirir un bienestar en su vivencia personal y comunitaria. El sentido de vida puede desarrollarse en tres lugares importantes. Primero, en el servir. Segundo, en el recibir. Y tercero, en el sufrimiento. Y estamos con Efrén Martínez, fundador de SAPS, quien nos va a explicar un poco más qué es esto de la logoterapia y por qué es tan importante y útil para nosotros como católicos, como personas espirituales. SAPS. La logoterapia es importante porque es una de las psicoterapias que más énfasis hace en la dimensión espiritual del ser humano y cómo el sentido de la vida, los valores, la religiosidad, variables que son específicamente humanas, repercuten en la salud física y en la salud mental. Así es que hoy cuenta con un cuerpo robusto de investigación, con datos muy sólidos que pueden demostrar cómo fomentar este tipo de características específicamente humanas tiene un impacto muy sólido en temas como felicidad, afecto positivo, menor enfermedad mental, mayor plenitud, etc. Esa es la importancia de la logoterapia. Para que un televidente nos entienda, ¿qué es la logoterapia? Para nosotros es un estilo de vida, naturalmente, es una forma, una dimensión del ser humano, pero un poco más. Bien, la logoterapia es una escuela de pensamiento de un psiquiatra llamado Viktor Frankl, que falleció a finales del siglo pasado, que hace énfasis en el sentido de la vida y en los problemas existenciales. Y esa escuela de pensamiento se aplica al ámbito pedagógico, al ámbito organizacional, al ámbito clínico-psicológico, etcétera. No es una propiedad de los psicólogos ni de la psicoterapia, sino que se puede aplicar a diferentes ámbitos en donde el ser humano encontrar un sentido en dichos contextos termina siendo o adecuando el mundo como un mejor lugar para vivir. Encontrar sentido es una actitud altruista hacia el mundo. O sea, podríamos decir que es también una forma de darse al mundo, ¿no? Pues lo que va a decir la logoterapia es que hay tres grandes caminos para encontrar sentido. Uno, que se da en el dar, en el servir, en lo que yo entrego, en lo que yo le aporto al mundo, en cómo yo dejo el mundo mejor de cómo está. El segundo camino es cuando yo me permito recibir del mundo. Ya no es lo que yo doy, sino las experiencias en donde yo permito que me lleguen las cosas buenas que la vida tiene. Y el tercer camino es cómo en medio de las dificultades o el sufrimiento de la vida se puede hacer transparente lo realmente importante. Es decir, que son herramientas fundamentales para vivir en comunidad. Totalmente, totalmente. De hecho, si viviéramos solos, ni siquiera sabríamos si existimos, porque el otro es el que te permite saber si estás o no estás. Así es que el sentido en medio de los vínculos suele ser el sentido más sólido. ¿Cómo podemos desarrollar ese lado espiritual? ¿Cómo podemos decir que, aparte de orar en nuestro ambiente católico, cómo más podemos desarrollar esta parte, esta dimensión humana que nunca se va a enfermar? La espiritualidad desde la logoterapia no es lo mismo a la religiosidad. La religiosidad es una manifestación espiritual, pero hay otras manifestaciones espirituales. Por ejemplo, la autoconciencia reflexiva. Por ejemplo, el humor personal, la risa. Por ejemplo, la captación de valores, el desarrollo de proyectos altruistas con sentido. Son manifestaciones que son específicamente humanas. Por ejemplo, la libertad. Los elementos que son específicamente humanos y que hacen que el ser humano se dignifique más, lo llamamos lo espiritual. Para los jóvenes, ¿cómo podríamos decirle que vivan de esta manera para que estén siempre tranquilos y que sean auténticos?
Yo creo que la cosa es muy atractiva porque si hay una característica espiritual poderosa, se llama libertad. Y si hay una necesidad importante en la adolescencia, en la juventud, es la necesidad de sentirse libre, de ser dueño de sí mismo, de no ser esclavo ni de convicciones que no te pertenecen, de no ser esclavo de mandatos de la publicidad, de no ser esclavo de lo que te quiere vender el mercado, ni de la influencia de un amigo, ni de la presión de grupo. Y la libertad es un acto humano genuino, pero la libertad implica una gran responsabilidad. Somos libres, pero estamos llamados a tomar decisiones a través de los valores que le dan sentido a la vida. Si no utilizamos la libertad por ese lado, sino que nos vamos por el otro, tendremos la experiencia de vacío existencial, que es una experiencia muy difícil, que todos en algún momento pasamos en mayor o en menor medida por dicha experiencia, pero que si sabemos que hay otra forma de vivir o de vivir a la manera existencial, como lo decimos, pues tiene mucho sentido hacerlo realmente. Finalmente, todo esto que estamos hablando es la razón por la cual Juan Pablo II ha dicho es la psicoterapia de este nuevo siglo, lo que necesita la humanidad, transformarse hacia sí mismo, volcar el mundo hacia sí mismo, ¿no? En la Carta de los Agentes de la Salud, lo que van a plantear cuando estaba Juan Pablo II es que la logoterapia es una psicoterapia privilegiada para el mundo de los católicos. Yo diría que es una psicoterapia privilegiada para el mundo en general, no solamente para los católicos. Y eso tiene que ver con que temas como autorregularse, ser dueño de sí, temas como la libertad, temas como la fe, temas como la religiosidad, temas como una dimensión más allá de la comprensión humana, son temas que van muy acorde a una vida creyente. Y resulta esto tan importante que en Colombia ya se lleva el 4º congreso. ¿Cómo ha sido ese trabajo y qué tiene de especial este congreso? Yo creo que lo especial de este congreso es que de los congresos que hay en el mundo de la logoterapia, este es tal vez el congreso más fuerte en dos aspectos. Uno, en investigaciones científicas que muestran la efectividad o los fundamentos de estos planteamientos. Y dos, en aplicaciones prácticas, en diferentes edades, con diferentes poblaciones, con diferentes problemas. No es un congreso estrictamente teórico o filosófico, sino que es esto puesto en marcha, y esa es la importancia central. Llevarlo a la vida, a la práctica. ¿Cómo hacen los televidentes para contactarse con SAPS, con toda la comunidad de ustedes, para trabajar de pronto interesados en colegios y demás? Bien, pueden buscar en la página web, que es www.saps-col.org, o pueden sencillamente colocar en el buscador de Google o el que utilicen Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido. Y ahí encuentran toda la información en la parte de contáctenos, supongo, y ahí pueden hacer link, porque tienen más programas aparte de este congreso, ¿o no? Por supuesto, nosotros tenemos desde una maestría en psicología clínica para psicólogos y psiquiatras hasta nuestro programa de coaching logoterapéutico para diferentes profesionales, hasta procesos de orientación vocacional, es decir, es todo el pensamiento de Viktor Frankl aplicado a diferentes áreas. Bueno, Efren, muchas gracias. Y por último, un mensaje para toda la juventud que se está viendo. Que si pensamos en el futuro y construimos un presente, hay que hacerlo desde lo espiritual, porque si no la vida pierde sabor. Pierde sabor, pierde sentido. Muchas gracias. Dentro de los trabajos presentados en este Congreso de Logoterapia, el psicoterapeuta Simón Espinosa, colombiano, nos muestra un trabajo en donde se evidencia un cambio estadísticamente significativo en el sentido de vida luego de una experiencia religiosa. Hola, bienvenidos. Hoy nos acompaña Simón Espinosa, logoterapeuta, quien nos va a hablar acerca de una investigación que se ha hecho sobre la misión que realizan unos jóvenes a partir de una experiencia espiritual y cómo esta misión se ve influenciada por el componente trascendental en la persona. Gracias, Simón, por permitirnos esta entrevista. Nos gustaría que nos contara un poco sobre esa investigación que usted ha realizado. Muchas gracias por la invitación. Esta fue una investigación que nació hace 2 años y el objetivo era encontrar la conexión entre una experiencia religiosa durante Semana Santa y su relación con el sentido de la vida y con los recursos espirituales de los jóvenes. Entonces lo que hicimos fue
aplicar unas pruebas antes de esta experiencia durante la Semana Santa desde la religión católica. Y después de la Semana Santa, de toda esta experiencia, volvíamos a aplicar las pruebas. Hicimos unas pruebas de sentido de vida, hicimos unas pruebas de los recursos de la autotrascendencia, que es la capacidad de poder entregarse a cosas y de entregarse en servicio a otros. Y lo que pudimos encontrar después de la investigación fue que hay un cambio positivo en los jóvenes, en la mayoría de los jóvenes, en el sentido de vida y en estos recursos de la autotrascendencia, y que ese cambio además pues es estadísticamente significativo. No es simplemente que salió con un poquito más, sino que psicológicamente y dentro del desarrollo pues ese cambio es significativo y que hay cambios contundentes pues en la conducta y en la manera de pensar de los misioneros. Simón, podemos pensar entonces que cuando una persona tiene un sentido de vida, un propósito, su vida se orienta bajo unos parámetros de más tranquilidad, más seguridad, o por lo menos encontrar como el sentido en el sufrimiento cuando hay una misión en su vida. Sí, efectivamente, pues esta investigación lo muestra, no contundentemente en ese pedazo, pero sí las investigaciones y la teoría marcan que una persona con sentido de vida tiene mayor capacidad para enfrentarse a estas situaciones difíciles, para tener como un propósito mucho más grande que él y soportar cosas como el sufrimiento, como el dolor de una mejor forma que aquellos que no encuentran sentido como en esas situaciones o en la vida en general. Al usted acompañar a muchos jóvenes en esta investigación, ¿qué aprendizajes tuvo usted como terapeuta? Pues aprendí varias cosas, pero digamos como lo más importante es que hay cosas que se pueden medir, como el sentido de vida y los recursos de la autotrascendencia, y que pues son evidentes en los resultados numéricos y estadísticos, pero también hay un cambio que es cualitativo, que es muy difícil de detectar. No solo por la investigación cualitativa, sino también porque en este caso en concreto pues hay muchos cambios que se dan en la relación de estos jóvenes con Dios, que se van prolongando y que los mismos padres de familia le van diciendo a uno: qué cambio tan positivo, tiende la cama, qué cambio tan positivo, me habla bonito, cosas de ese estilo que pues van más allá de la medición. Entonces ver también cómo estas experiencias los transforman en formas que desde la ciencia y desde la psicología no alcanzamos a prever también, pues es muy valioso y muy contundente ante la vista de las personas. En ese sentido, la experiencia de Dios, ¿usted creería que es útil, es necesaria para el sentido de vida de una persona, ya sea joven, adulto o adulto mayor? Pues fundamental para los creyentes. Y para los no creyentes pues optarán por otros espacios, pero Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, dice que muchas veces para encontrar sentido el propio o ayudar a que otros encuentren sentidos es crucial y fundamental que ellos recurran a sus creencias y a sus valores. Y para quien tiene a Dios como parte de su vida pues es fundamental y va a ser como ese gran propósito, ese gran sentido en la vida. Me llama la atención que usted como terapeuta joven se enfrenta con esta realidad de Dios, con esta realidad de encontrar en la trascendencia una oportunidad para el mejoramiento personal y colectivo. No es fácil hablarle a los jóvenes de Dios, supongo yo. No es fácil decirles que la experiencia religiosa puede acompañarles a lo largo de su vida. Buena o no, no sabemos, pero de qué forma hablarle a los jóvenes. Usted en su experiencia como terapeuta y también como joven, ¿cómo ve esa relación joven y Dios? Pues es una relación que es difícil, porque pues el mundo de hoy nos vende cosas distintas desde la ciencia y también desde, podríamos decir como desde el hedonismo, desde las emociones fugaces, pero la forma en como yo he encontrado que se vuelve fácil, entre comillas, o más que fácil, sencillo, más no fácil, es poder que los jóvenes encuentren esa relación con Dios. ¿Cuál? La que ellos consideren y pues también bajo ciertos parámetros de las creencias, pues en este caso pues de la creencia del catolicismo, pero también desde cualquier estructura de religión, pero tiene mucho que ver también con el servicio.
desde hace muchas décadas, pues la sensibilidad del joven para los voluntariados, para el servicio, es una cosa que llama mucho la atención, como saber que se puede hacer la diferencia y saber que el camino del cristianismo en términos generales es un gran camino de servicio y de entrega. Entonces eso también hace que se pueda acceder más fácilmente y que esos jóvenes pues se van encontrando con ese Dios que los ama, pues no, que efectivamente los ama. Y ya luego ya vendrán como otras estructuras y temáticas como los límites, las reglas, las normas, pero no a la inversa. Y yo creo que eso es lo que ha pasado muchas veces, y es que primero nos muestran las normas y las reglas y después uno tiene que encontrar en todas esas normas y esas reglas que hay alguien que lo quiere a uno. Es como, entonces es un poco como cambiar ese sentido. Y eso es lo que nos muestra esta investigación en toda la parte de la trascendencia del servicio y la entrega, más allá de si creen o no en Dios, y es que estos dos recursos tienen que ver con como el servicio y la entrega a otros, que se puede dar también desde cualquier perspectiva de fe, y más desde el catolicismo y desde el cristianismo, bien visto. Muchas veces lo vemos desde otra forma. Simón, muchas gracias por compartirnos esta interesante investigación y lo que usted señala como puntos importantes: servicio, trascendencia, entrega, aspectos que no solamente a los jóvenes, sino a las personas en general nos pueden dotar de sentido y animar a seguir viviendo y a seguir caminando. Muchas gracias por concedernos este espacio y por compartirnos sus investigaciones. Gracias. Gracias por acompañarnos. En nuestro siguiente programa continuaremos abordando algunas de estas temáticas en torno a la logoterapia. Hasta pronto.